ayuda, tu bendición y te pongo la vida de cada persona, de cada familia que está reunida en torno a tu palabra, en torno a la oración. Abre nuestro entendimiento, sopla con tu Espíritu Santo para que podamos entender y hacer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, igual que la semana pasada, eh, vamos a en la mitad dar la oportunidad de que ustedes hagan preguntas de las que dejaron pendientes la semana pasada y de las que surjan en el transcurso y al final también damos un chancecito para que alguien pregunte. Bien. Recapitulamos entonces. Dijimos que este estudio de la oración tenía 4 fundamentos. La crisis de los discípulos, que no sabían orar, la respuesta maravillosa de Jesús, la vida de oración de Jesús y un análisis del Padre Nuestro. Cuando hablamos de la crisis dijimos que estos discípulos que eran judíos, a pesar de que tenían toda la información judaísmo y de lo que recoge la Biblia de oración, pues evidentemente no sabían orar, dijeron así algo les enseñara porque lo que tenían eran estructura, lo que tenían eran tradiciones, pero realmente no conocían la oración. Jesús, sorprendentemente, responde de una manera impresionante, diciendo que, bueno, cuando oren no sean como los hipócritas. Después les dice que tienen que tener intimidad en la oración, cierra tu puerta, y después los calma diciéndole que no usen vanas repeticiones, como los gentiles que no piensan que por su palabra ya se han oído. Analizamos todo eso. Luego nos metimos un poco en la vida de oración de Jesús y llegamos a la conclusión de que a pesar de que es Dios y de que se despojó de su gloria y nunca pecó, tenía necesidad de orar. Obviamente no oraba en su condición de Dios, sino en su condición de hombre. Pero en esa condición de hombre, además de que tenía un ministerio supremamente exitoso, más exitoso que cualquier ser humano que haya vivido, Jesucristo tenía un respeto devocional increíble por la vida de oración. Y les dije que se aprendían de memoria Marcos 1:35 al 37, donde dice que levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Es decir, a pesar de su apretadísima agenda, a pesar de su impresionante éxito ministerial, nunca permitió que ninguna actividad lo sacara de la vida de oración. Finalmente el Señor dice, y lo dice en el Sermón del Monte, vosotros pues oraréis así, y entrega un esquema para orar que el pensamiento cristiano ha llamado el Padre Nuestro. Y es una estructura bien interesante, y digo interesante porque a pesar de su valor sustantivo, la cristiandad no le ha hecho caso al Padre Nuestro. Digo, lo más que ha hecho la cristiandad con el Padre Nuestro es repetirlo como si fuera una oración, repetirlo como si fuera un rezo más bien, porque realmente nosotros lo que hacemos es rezar el Padre. Digo, los que lo repiten, ¿no? Porque millones de cristianos ni siquiera lo repiten. Algunas presentaciones del ministerio cristiano lo repiten. En el protestantismo, algunas denominaciones lo repiten en los cultos y la gran mayoría ni siquiera eso. ¿Qué pasa con el Padre Nuestro? Bueno, pasa algo muy serio. El problema es que desconocemos esa estructura. Y como es la asumimos como una oración muy corta, que se puede decir en 10 segundos, la gente como que piensa que eso como que no tiene valor. Ahora bien, el Padre Nuestro contiene, escuchen bien, el Padre Nuestro contiene
los elementos de un momento devocional con Dios. Tiene, de acuerdo a su contenido, muy sencillo, 10 partes. Yo lo divido en 10 partes. Bueno, ahí están las 10 partes. Cada una diferente de la otra y cada una hay que analizarla. Porque eso no lo inventó el Señor así por inventarlo, eso tiene su razón. Cristo dijo, vosotros pues oraréis así. Y nosotros nunca le hemos hecho caso a eso. Nosotros simplemente repetimos eso, pero ni siquiera estamos pensando en lo que estamos diciendo. Y eso es un gravísimo error. Padre, uno, Padre, dos, nuestro, tres, que estás en los cielos, cuatro, santificado sea tu nombre, cinco, venga tu reino, seis, hágase tu voluntad, siete, el pan nuestro de cada día nos lo doy, ocho, perdona nuestras deudas, nueve, y no nos metas en tentación, y 10, líbranos del mal. Esos son 10 tomos de teología, mis queridos hermanos. Lo que hay ahí es teología pura. Y como no lo hemos asumido, pues lo decimos sin pensar. Vamos a comenzar con el primero, que yo les introduje un poquito eso el martes pasado. Si ustedes observan la oración en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que no había una forma. No había una forma, sí, las oraciones antiguo testamentaria, la oración judía en general, es muy diferente a la oración cristiana porque es una oración un poco más acomodada, un poco más formal, y es una oración larga, es una oración repetitiva, porque son oraciones que están a diferentes necesidades y se han hecho como patentes, ¿no? Entonces, la oración cristiana es distinta porque es un poco más espontánea. Eh, la inclusión de la palabra Padre al comienzo de la oración es una revolución. Cristo hizo algo que asombró a todo el mundo. ¿Por qué decimos que es una revolución? Cristo pone el nombre de Dios al comenzar la oración. ¿Por qué eso es importante? Porque el nombre de Dios para el judío era muy difícil manejarlo. Por un exceso de liturgia, los judíos creían que no debían pronunciar con ligereza el nombre de Dios. Y obviamente de ser muy ritualistas para pronunciarlo. Y entonces, como además de eso, en el idioma hebreo no se escriben las vocales, el sonido se fue perdiendo, porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios, porque pensaban que como es tan sagrado, Dios se molestaba si lo pronunciaban. Bueno, yo no sé de dónde sacaron eso. Esas son... el problema que nosotros tenemos con eso es que la foto que tenemos de Dios no se parece a Dios. Nosotros tenemos unas ideas acerca de Dios que las sacamos yo no sé de dónde. O sea, unas ideas de cómo es Dios que no tienen nada que ver con lo que es Dios. Entonces, el judaísmo pensaba que Dios se iba a molestar si mencionábamos su nombre y que había que tener unas acciones y unas actitudes para mencionar el nombre de Dios. Cristo rompe de un plumazo, pero así, violentamente con eso, cuando comienza a orar y pone el nombre de Dios adelante. Ahora, lo más importante de todo es que el nombre de Dios que Cristo pone lo hace en un lenguaje familiar. Ni siquiera es uno de los nombres de Dios que se usan en el Antiguo Testamento, sino es Abba. Abba. Abba significa papá. Es decir, en el idioma del griego koiné, la palabra Abba significa papi. Es la manera familiar de llamar al papá. No se le dice padre, sino Abba. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Cristo usó esa palabra? Tiene mucho sentido. El judaísmo hasta este momento ha venido con mucha liturgia, con mucho protocolo, con mucha tradición,
pero en el fondo no hay respeto por la presencia de Dios. Todo es hacer cosas, cumplir con cosas materiales, pero el corazón está lejos. Entonces Cristo rompe todo ese esquema de formalidad y pone la palabra Abba. Fíjense que es curioso porque el judaísmo quería tener tanto respeto que no lo mencionaba. Cristo quiere tener tanta amigabilidad con el que ora que lo pone como una palabra de un niño. O sea, papá. Lo que nos está diciendo Cristo, y esto es muy importante, es que nosotros tenemos que tenerle confianza a Dios. Es decir, lo que nos está diciendo Cristo es que Dios no es un Dios que está esperándonos con un mazo para castigarnos cuando cometemos un error. Ese no es el carácter de Dios. No tenemos que tenerle miedo a Dios. El hombre en general le tiene miedo a Dios, porque, bueno, Dios es poderoso y nosotros somos pecadores, y siempre hay un temor de lo desconocido. Bueno, Dios no está interesado en que tengamos eso, porque es que llegamos a la presencia de Dios con miedo. Y al llegar con miedo, entonces tratamos de comportarnos bien y hacer cosas y genuflexiones, como si Dios funcione en esa dimensión. Pone la palabra Abba, la palabra Padre, que es una palabra creadora de confianza. Como el nombre original de Dios se perdió, el nombre original se perdió, nadie sabe cómo es. Y les decía la semana pasada, no es Jehová, no es Yahweh, ni nada de lo que dicen por ahí es porque nadie lo sabe, ni los eruditos judíos lo saben. Entonces, bueno, en el cielo recuperaremos el nombre de Dios. Pero por eso que cuando usted oye, por ejemplo, leer los salmos en hebreo, cuando aparece el nombre de Dios, ellos dicen Adonai. Y justamente la palabra Jehová son las 4 letras en el consonante hebrea del nombre original de Dios con las vocales de Adonai. O sea, esa es una construcción arbitraria. Y repito, no es Jehová ni Yahweh. Y no hay que angustiarse por eso, porque eso no le quita ni le pone nada al cristiano, ni a la salvación, ni mucho menos que nosotros no sepamos el nombre original de Dios. Lo que sí me parece muy importante es que el Señor en el Getsemaní incluyó la palabra Abba, y lo que nos está diciendo Cristo es, no le tengas miedo a Dios. No tenemos que tenerle miedo a Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios a orar, estamos hablando con Dios. Él es el rey, rey, Él es el Señor de señores, pero Él no quiere que le tengamos miedo. Y por eso tenemos que tener confianza. Y el Señor incluye esa palabra Abba justamente para que tengamos confianza cuando venimos a la presencia de Dios. ¿Cómo llaman los niños al padre? Bueno, papi, papá. Es muy difícil que un niño le diga a papá, padre. No, no se usa eso. Usan una palabra que indica confianza. Y el Señor, la primera actitud que debe tener un creyente cuando viene a la presencia de Dios es confianza con el Dios y al Dios a quien le está orando. ¿Estamos bien? Eso es el significado de padre, o sea, de papá. Y cuando yo vengo a la presencia de Dios, yo estoy hablando con mi papá. Mi papá me ama, mi papá me quiere, mi papá me regaña, mi papá me reprende, mi papá me ayuda, mi papá me siente en sus piernas, mi papá me abraza y mi papá quiere que yo le diga lo que me está pasando, lo que me molesta. Cuando vengo a la presencia de Dios en oración, tengo que saber que estoy hablando, no con un Dios lejano, barro, que está por allá en el cielo, con una cara amarrada, viendo a ver si yo me equivoqué. Esa es la idea que muchos tienen de Dios. Pues esa idea no es real. La idea que tenemos que tener de Dios fue la idea que Cristo creó en el Padre nuestro. Dios es nuestro papá, Dios es nuestro amigo. Y con ese pensamiento tenemos que venir a Él en oración. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Están así como pensativos. Ok. ¿Cuál es la otra palabra del Padre? ¿Qué palabra sigue en el Padre nuestro? Sigue nuestro. Ajá.
Beatriz, sigue Nuestro. nuestro. El nuestro, sí señor. ¿Qué significa eso? Nuestro significa, ¿qué significa, Beatriz? Que es mío, pero que también es de los demás. Eso está muy bueno. Que es mío, pero que también es de los demás. Y eso tiene un significado muy serio, porque es que yo no soy, él no es mi papá único y exclusivo. ¿Te das cuenta? Los niños tienen el sentido del egoísmo muy desarrollado, ¿verdad? Y si usted le dice a un niño, yo me voy a llevar a tu mamá, no, él dice, mamá mía, ¿verdad? Ese es el razonamiento de los niños, porque ellos no van a compartir a su mamá porque es algo muy precioso para ellos. Y así son con sus juguetes, pues tú le vas a, no, no, ese juguete es mío, mi propiedad y no lo quiero compartir. Bueno, el nuestro de Padre Nuestro es una palabra muy seria. Ahora, tomen en cuenta que esto fue un diseño de Jesucristo. Un diseño, eso no es un diseño del evangelista, es un diseño de Jesucristo. Ese papá que yo quiero tanto, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que es el Rey del Universo, que es absoluto y que es soberano, resulta que no es mío nada más, es mío y de los demás. Y como es mío y de los demás, yo tengo que compartirlo con los demás. Es decir, no es padre mío, es padre nuestro. Ahora, con eso hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la estructura de la vida cristiana, la estructura del evangelio, cuando trata a la oración, es decir, cuando trata el desarrollo de la vida cristiana, toma en cuenta siempre al otro, las relaciones que tenemos con el otro. Y no importa quién es el otro, no importa quién es mi prójimo, no importa si mi prójimo es un cristiano, un impío, no importa. Yo tengo que tener en consideración al otro. Fíjense lo que dice el Señor. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tienes algo, que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué hay que hacer con la ofrenda? Hay que dejarla. Dice, deja tu ofrenda en el altar, déjala. Y anda y te reconcilias con tu hermano. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque es que yo no puedo pretender tener una relación excelente con Dios si la tengo rota con mi hermano. Porque resulta que el Dios a quien yo estoy orando, ese Dios es mi papá, ¿verdad? Pero él es papá también de mi vecino, aunque mi vecino no sea cristiano. No estoy diciendo que mi vecino es salvo, ni que mi vecino es bueno o es malo. Estoy diciendo que Dios es el papá mío y es el papá de mi vecino. Porque si mi vecino le pide algo a Dios, Dios se lo va a dar, aunque él no sea cristiano. Porque es que Dios no nos da las cosas a nosotros porque somos cristianos o porque somos judíos, porque Dios nos da las cosas a nosotros porque nos ama. Ahora, que un cristiano tiene una relación íntima con Dios distinta a mi comer, eso es otra historia. Pero para los efectos de la oración, para los efectos del momento en que el hombre se acerca a Dios, Dios nunca le exige al hombre, tú tienes que recibir a Cristo como tu salvador personal y si no, no puedes orar. No, no. El publicano entró al templo y oró. Publicano no tenía nada que ver con Dios. El publicano era un materialista y entró al templo humillado y el Señor lo bendijo. En cambio, el fariseo, que era un reverendo, que era un erudito, entró y dijo un poco de cosas y el Señor dijo, oro consigo mismo. Tengamos en cuenta eso. Entonces, el nuestro tiene que ver con relaciones colaterales, con relaciones. Y nosotros con las relaciones somos realmente problemáticos. Nosotros tenemos problemas con las relaciones con la gente. En la iglesia la gente tiene problemas con sus relaciones. Ustedes son adultos. Ustedes han estado en una iglesia. Y ustedes saben que a veces en la iglesia hay gente que se molesta porque pusieron a cantar a fulano, porque pusieron a predicar a fulano, porque lo pusieron a él, no me pusieron a mí, porque ¿qué se creerá fulano? Es decir, hay gente en la iglesia con las cuales no tenemos las mejores relaciones. Hay gente en la iglesia que son nuestros amigos y hay gente en la iglesia que los miramos y ni los saludamos. ¿Por qué hacemos eso?
Bueno, porque los seres humanos somos así, tenemos problemas para relacionarnos. Ahora, si el Señor nos dice, si tienes algo contra tu prójimo, si tu prójimo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, o sea, no tiene sentido que ministres si la relación con tu amigo, con tu hermano está rota. Ajá, ¿y cómo yo resuelvo eso? Bueno, eso, la única manera de resolverlo es orando. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez rabia contra una persona, pero hay gente que le tiene rabia a otra persona. Hay cristianos que le tienen rabia a personas inclusive de la iglesia y no lo saludan y no lo tratan y pretenden tener relación con Dios. Pero resulta que el papá de esa persona también es papá tuyo. Y tú no puedes tener una relación vertical con Dios si la relación con tu amigo, tu hermano, tu vecino está rota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos una relación rota, tenemos que resolverla. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, como es una relación rota y hay problemas de carácter y hay problemas de faltas que posiblemente la persona cometió contra nosotros, eso se resuelve orando. No hay otra manera. Entonces yo traigo a esa persona a la presencia de Dios. Señor, mira, yo te pongo a fulano de tal. Y usted tiene que decirle al Señor lo que usted siente. Si usted le tiene rabia a esa persona, dígale al Señor, Señor, yo le tengo rabia, es que me cae mal. Y tiene que decírselo, no para que el Señor lo sepa. Usted tiene que decírselo porque usted tiene que confesarle a Dios el pecado. No se lo va a confesar para darle información, se lo va a confesar para que usted sea perdonado, porque Dios no perdona los pecados, sino únicamente los pecados que usted confiesa. Dios sabe todo lo que usted hace y todo lo que va a hacer y todos los pecados que va a cometer y todas las cosas buenas que va a hacer. Ese no es el problema. Dios sabe todo eso porque Él es omnisciente. Pero si usted no confiesa un pecado, Dios no se lo perdona, porque los pecados, los únicos pecados que Él perdona son los pecados que se olvidan. Si confesamos, dice la Biblia, y el sí es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, el Señor, es fiel y justo. Si no hay confesión, pues obviamente no puede haber perdón. Ahora mi pregunta es, y una pregunta que usted tiene que resolverla y contestará para sus adentros. Usted tiene relaciones rotas con alguien, alguien de la iglesia, algún vecino, algún familiar, algún compañero de trabajo, quien sea. No importa si es cristiano o no. Si la relación está rota, usted tiene que detenerse en el nuestro. Porque usted no le puede decir, Señor, Padre nuestro, cuando aquel nuestro y usted no, no fluye. No, no. Sí, con Dios no podemos jugar. A Dios le podemos decir cosas, pero no es igual que cuando le decimos cosas a la gente. Cuando estamos hablando con Dios es algo serio, con Él no podemos jugar con palabras. Él es el Padre nuestro. Y si la relación está rota, usted tiene que orar al Señor y pedirle al Señor por esa persona, ponerlo de número uno en la lista. No, esa persona le hizo un daño a usted y que cuando usted se acuerda de ese daño, usted se siente mal y se resiente. No importa eso. El daño que esa persona nos hizo a nosotros no es mayor que el daño que nosotros hemos hecho al Señor. Nosotros hemos ofendido al Señor, nosotros somos tan pecadores como cualquiera y el Señor nos perdonó. Es decir, nosotros tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Bueno, ¿cómo se sienten ahora? ¿Cuál es la tercera expresión del Padre Nuestro? Que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Usted ha pensado alguna vez en el cielo? ¿Cuáles son las ideas que los cristianos tienen del cielo?
nosotros realmente hemos pensado seriamente en el cielo. A mí me da la impresión que los cristianos no hemos pensado seriamente en el cielo. Algunas expresiones que utilizamos revelan que los conceptos que nosotros tenemos del cielo son conceptos muy pobres, obviamente conceptos materiales. Por ejemplo, yo he escuchado varias veces que la gente dice que en el cielo vamos a estar cantando 24 horas al día. Yo no sé dónde sacaron eso, pues eso. No hay nada en la Biblia que diga eso. Yo me imagino que en el cielo habrá momentos de alabanza, pero tiene que haber momentos, por ejemplo, que signifiquen un cambio tan profundo como sería que nosotros en el cielo no vamos a tener ninguna huella de pecado. ¿No? Nosotros no vamos a tener enfermedades en el cielo. En el cielo no hay enfermos. En el cielo no hay cáncer. En el cielo no hay ACV. En el cielo no hay paralíticos. En el cielo no hay ciegos. En el cielo no hay muertos. Todo el mundo está vivo. En el cielo no hay rabia, no hay rencor. Entonces, trate usted de cambiar todas esas cosas para ver cómo sería la vida en el cielo. Además, dicen los expertos que nosotros utilizamos más o menos el 15% de nuestras neuronas. Lo demás está allí ocioso. Parte de las maldiciones que hemos recibido por el pecado, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, acuérdense que Dios dice, la tierra será maldita, ¿verdad? Y espinas y cardos te producirá. O sea, no me imagino a Dios creando una tierra que tuviera maldiciones para el hombre. La tierra que Dios creó era infinitamente hermosa y muy buena para el hombre. El pecado echó a perder todo. Trajo la muerte física, toda la cantidad y toda la cantidad de pecados que vivimos y de los cuales tenemos que guardar. Pero en el cielo no va a haber nada de eso. Entonces, al no haber nada de eso, usted puede imaginarse la felicidad. En el cielo no hay vejez. La gente no se pone vieja ni se arruga en el cielo. Usted tiene que pensar que esto que está aquí diciendo Cristo, que estás en el cielo, que estás en los cielos, el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, lo del cielo es algo serio, hermano. Nosotros vamos a vivir eternamente en un cielo que no podemos imaginarnos, pero si usted nada más cambia, que se va a restablecer la salud totalmente, la gente nunca se va a enfermar, que nunca va a haber lío, que nunca va a haber pleito, que no hay errores. Entonces usted dice, bueno, pero esto es impresionante. Que nuestra memoria, nuestro cuerpo, no va a estar sujeto a las leyes terrenales. Piensen eso cuando el Señor nos recuerda en la tercera expresión para que en nuestra oración entremos un poquitico al cielo y le demos gracias a Dios. Ahora vamos para la cuarta palabra. La cuarta palabra del Padre Nuestro es santificado. Yo creo que ustedes se den cuenta de una cosa. El Padre Nuestro es una revisión de la vida. El diseño del Padre Nuestro, fíjense, es como un mapa, es como una escalera por la cual usted va subiendo mientras realiza su oración. El sentido no es Padre Nuestro que estás en no, el sentido es empezar con el Padre. Y si usted todavía no asume a Dios como papá, bueno, es posible que tenga razones en la vida biológica porque usted tuvo una experiencia mala con su papá biológico y Dios no tiene nada que ver con eso. Dios es tu papá. Si tienes relaciones rotas con los demás, Dios es tu papá y el papá del que te ofendió y Él quiere que los dos tengan comunión. Porque al fin y al cabo vamos a llegar al cielo. Pero es una revisión y no hay que hacerlo apurado. Si usted tiene problemas con el nuestro, usted tiene que resolverlo. Y eso no se resuelve rápido de la noche a la mañana.
ponga a esa persona con quien usted tiene relación rota, póngala en oración, pídale al Señor, Señor, bendícelo más que a mí, bendice su casa. Y usted, si insiste en orar por esa persona cuya relación está rota, un día va a descubrir que el odio se fue y que usted quiere acercarse a esa persona. Ese es el producto de la oración. Por eso es que no está diseñado como un bla, 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 sino como una revisión de la vida. Por eso lo llamo una revisión de la vida. Ahora, el punto número 4 es muy serio porque tiene que ver con santidad. ¿Qué es eso? El versículo 4 dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa la palabra santidad? Cuando la palabra santidad llega a nuestra mente, ¿en qué pensamos? Cuando estudiamos la doctrina de la santidad en la Biblia, nos vamos a encontrar con 4 elementos. Usted se va a conseguir que Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Después Dios le dice más adelante a Moisés, yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. Después el apóstol Pedro dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Y en la carta a los hebreos se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, que la doctrina de la santidad es una doctrina de revelación progresiva. O sea, no era lo mismo ser santo en el Antiguo Testamento que ser santo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la información que tenía Abraham, por ejemplo, es muy distinta a la información que tiene Pablo y la que tiene Pedro. Cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque lo pisas es santo, Dios lo que le está diciendo, esa tierra que estás pisando es santa. ¿Qué significa eso? Que está separada para Dios. Santidad significa separado para Dios. Santidad no significa perfección. Cuando yo digo que yo soy santo, no estoy diciendo que yo soy perfecto. Cuando yo digo que yo soy santo, estoy diciendo que yo estoy separado para Dios. O sea, que mi vida, mis ejecutorias como cristiano, deben estar separadas de la vida de pecado. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿se acuerdan que Moisés está en el desierto? Y él ve un arbusto que se está quemando, pero no se consume con el fuego. Él se acerca a ver, porque le llama la atención el fenómeno, y el Señor le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Es decir, hay una reverencia, no puedes pisar este lugar santo. Dios está hablando ahí de la santidad de las cosas. Dios no está hablando de la santidad de Moisés, Dios está hablando de la santidad del terreno que le está pisando. Y cuando esa doctrina se va desarrollando con el tiempo, ustedes van a ver que cuando construye Moisés el tabernáculo, pues el tabernáculo tenía el lugar santo, el lugar santísimo, el propiciatorio, el arca, en fin, todos aquellos elementos, los vasos de oro, los cucharones, el incienso, los panes de la proposición, y todo eso era santo. ¿Qué significa santo? Separado para Dios. Ahora, esa no es una idea cualquiera, ¿saben? Por ejemplo, las sillas que están en la iglesia donde ustedes van son santas. El micrófono que utilizan en la iglesia donde ustedes van es un micrófono santo. ¿Por qué? Porque él tiene alguna característica que lo hace mejor que los demás. No. De hecho, el micrófono y la silla y todas las cosas que utilizamos en el servicio de Dios son santos, pero ellos son igualitos que las que están en el mundo. Ellos no saben que son santos, porque ellos tampoco saben que son micrófonos, ni que no siguen que son nada. Son santos en el sentido de que el uso es único y no pueden ser usados para otra cosa. Obviamente ellos no son responsables, porque ellos no son personas, ellos son cosas. Pero nosotros somos responsables de que esas cosas sean usadas única y exclusivamente para el servicio
de la obra del Señor. Y déjenme decirle que Dios en eso es muy serio. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la santidad? Tiene que ver todo con la santidad. Recuérdense cuando Belsasar utilizó los vasos sagrados que Nabucodonosor se trajo de Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando Nabucodonosor lo usó en una fiesta bien mundana. ¿Se acuerdan lo que pasó? Apareció la mano aquella, ¿se acuerdan? Escribiendo en la pared. ¿Y qué decía la mano? Mene, mene, tekel, uparsin. Ay, ¿qué significa eso? Mandaron a llamar a Daniel. Daniel, ¿qué significa? El rey se asustó porque el rey estaba usando los vasos sagrados del templo de Jerusalén que su papá se había robado y se los había traído a Babilonia. Y Daniel le dijo, bueno, ahí dice que te pesaron en una balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué más dice? Bueno, dice que los persas se van a apoderar del reino de los caldeos esta noche. ¿Y qué más dice? Dice que te van a matar hoy. Y esas tres cosas sucedieron como un juicio severo y sumario de Dios a una persona que irrespetó las cosas santas, o sea, las cosas que tenían uso exclusivo para la obra de Dios. Pero la santidad no se queda allí, la santidad sigue avanzando y más adelante, un tiempo más adelante, Dios le dice a Moisés, sean santos porque yo soy santo. Ahora no está hablando de las cosas, ahora está hablando de la gente. Yo quiero que ustedes sean santos también, tú y todos sean santos. Porque es que yo, el Dios de ustedes, soy santo. Entonces quiere decir que Dios está ordenando que nosotros tenemos que ser santos. ¿Y qué significa que yo tengo que ser santo? Que yo soy perfecto y que nunca en mi vida más voy a pecar. No, significa que yo estoy separado para Dios y tengo que vigilar mi vida diariamente para no pecar contra Dios. Eso significa que soy santo. Que no debo mentir, que no debo engañar, que no debo tener una vida en la calle, en mi casa, en mi oficina, en la escuela, distinta a la que tengo en la iglesia. Eso significa la santidad de la persona. Más adelante, cuando pasan algunos siglos, sigue el desarrollo de esta doctrina y el apóstol Pedro nos trae esta perla: santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta? Eso es muy distinto ya a lo que Dios le dijo a Moisés, sean santos. Dios le dice a Moisés, sean santos, y él entiende que tenemos que ser santos, pero no detalla. El detalle viene con los siglos del desarrollo de la doctrina. Y dice Pedro, santos en toda vuestra manera de vivir. Wow, eso es serio. Porque está diciendo que yo tengo que ser santo en la iglesia, santo en la casa, santo cuando estoy haciendo un negocio, santo cuando me estoy ganando un dinero, santo cuando estoy en una oficina pública haciendo una diligencia. Es decir, santo en todas mis relaciones con la gente. No puedo engañar, no puedo mentir, porque soy separado para Dios. Santo en toda vuestra manera de vivir. Es decir, yo no puedo ser un excelente maestro de la escuela dominical, músico, director de alabanza, diácono, anciano, excelente en la iglesia, pero en mi hogar soy un desastre, mi esposa no me tolera, mis hijos no me tienen miedo, mis vecinos dicen que yo soy irresponsable porque no pago el condominio, los cobradores me andan buscando porque le debo a todo el mundo y no le pago a nadie. Ahí está el detalle. Santo en toda vuestra manera de vivir. Y cuando me relaciono con la iglesia, cuando me relaciono con los impíos, cuando me relaciono con los bancos, cuando me relaciono con las empresas a las que les saco algo prestado, cuando me relaciono con todo el mundo, yo tengo que ser santo. Y finalmente, digamos, la tapa del frasco de la santidad es hebreo, que sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar sus preguntas y de lo que dijimos la semana pasada y de algo que hemos dicho hasta ahora y no han entendido, pues levanten la manito, desmonten el micrófono como quieran. Rita tiene una pregunta, pastor. Ella había pedido la palabra. Adelante.
Bueno, soy la primera en Break the Ice. Pastor, primero quería decirle cuán afortunados somos todos de poder contar con su presencia y su sabiduría. Que nos ha hecho pensar, escudriñar, como dice el pastor J.D., la palabra y todo lo que usted nos ha enseñado en estos días. A explicar dos más a las 5 y las 6 porque no nos va a dar tiempo y ustedes hagan sus preguntas. Con esto de la santificación quiero decirles que es un tema, les comento que yo acabo de escribir otro libro, además de ese que ustedes tienen allí, lo sienten en el altar. Acabo de escribir otro libro que va a salir en estos días, ya publicado, se llama Lluvia sobre la hierba, donde recopilo 20 sermones que yo he mencionado, he predicado toda la vida, y uno de esos sermones tiene que ver con la santidad. Por supuesto, aquí lo estoy mencionando muy rápido, pero la santidad es un tema muy serio. Tenemos que, cuando venimos a la presencia de Dios, revisar nuestra santidad. Y el Señor abrió un espacio ahí en el Padre Nuestro para que yo en mi oración revise mi santidad. Santificado sea tu nombre no es una frase para decirla y seguir de largo. Santificado sea tu nombre es una frase que el Señor acuña en el Padre Nuestro para que yo me detenga y revise no la santidad de Dios, sino la santidad mía. Digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy produciendo? Cuidado con eso, con la santidad. Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan que cuando vino Juan el Bautista, el reino de Dios ha llegado? ¿Qué era lo que está diciendo el Bautista? Bueno, ha llegado el programa de Dios para la humanidad. Aquí está el Mesías prometido por los profetas. El Mesías que iba a nacer de una mujer que no iba a tener padre humano, que era el Hijo de Dios, que iba a vivir en esta tierra, que iba a ser tentado, que nunca iba a pecar, que iba a morir sin pecado, y por morir sin pecado nos compra, paga la deuda que nosotros teníamos y se convierte en el segundo Adán, y por eso nosotros somos salvos por gracia. Ese reino tiene que instalarse en mi vida. Es decir, Dios tiene que reinar. Reinar es decir, gobierno absoluto. Yo no puedo dividir mi vida en compartimientos. Un pedacito para Dios, un pedacito para el mundo, un pedacito para el diablo, un pedacito... No. Dios debe ser el rey de mi vida, ¿ok? Y eso de hágase tu voluntad, quizás es mucho más serio de lo que pensamos. Nosotros hemos fracasado en algunas oraciones que le hacemos al Señor, porque queremos cosas, oigan bien, queremos lograr cosas que no son necesariamente malas por sí, pero no nos ocupamos de pedirle al Señor qué cree Él. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. En estos días, mi hijo quería irse 2 meses para los Estados Unidos. Él vive en Venezuela, él es ingeniero. Y quería irse un par de meses para los Estados Unidos a ganar algún dinero, pues, porque la situación en Venezuela estaba bien apretada. Y él me lo dijo y yo le dije desde Santo Domingo, le dije, mira, hijo, vamos a pedirle al Señor que nos muestre su voluntad, ¿verdad? Porque si no es la voluntad de Dios, te va a ir mal. Entonces, lo mejor es hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. Vamos a decirle, Señor, y yo le dije, Señor, si es tu voluntad que él se vaya, abre las puertas. Abre las puertas. ¿Qué le estoy diciendo yo con eso? Bueno, Señor, yo no te estoy pidiendo, Señor, que se vaya, que consiga, que se vaya, Señor, porque no sé si Dios quiere eso o no lo quiere. Y como la voluntad de Dios es lo que debemos hacer, es obvio que debemos preguntarle cuál es tu voluntad. Entonces el Señor te empieza a mostrar. Lo primero que ocurrió fue que consiguió un boleto por la mitad del precio. Ya esa es una señal. Después él está un poco preocupado porque, bueno, la visa se le vence en enero y quizás allá no le iban a dejar entrar porque estaba ya en vuelo para Estados Unidos y él me llama nervioso y le dije, hijo, Dios no es loco. Si Dios te abrió la puerta, te la abrió. Entonces, lo interrogaron ahí como todo, pero lo dejaron pasar tranquilo. Además le dijeron, ¿y usted no se va a quedar aquí? Usted, a lo mejor usted se va a quedar aquí. Y le dijo, no, yo tengo mi esposa y mi hijo. Y tiene trabajo, en un día se gana, trabajando allá, lo que se gana en Venezuela en un mes. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo?
No importa lo que vayas a hacer, te quieres ir para la China de misionero, te quieres mudar, te quieres cambiar de trabajo, o sea, cualquier decisión en tu vida que signifique un cambio importante, tú tienes que pedirle al Señor que Él te muestre su voluntad. Es decir, si tú la quieres hacer, bueno, está bien, hazla, pero si no le pides al Señor que te muestre su voluntad para hacer su voluntad, puedes cometer el error de que no sea la voluntad de Dios, entonces después va a decir, ay, Dios mío, fracasé. No, fracasaste porque no le preguntaste a Dios si lo hiciste a lo que te dio tu gana. En el Getsemaní, oigan bien, en el Getsemaní, el Señor le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si yo pudiera salvarlos a los hombres sin sentirme ofensor, porque Cristo se sintió ofensor, sin ser ofensor. Cristo se sintió pecador sin ser pecador. Y tenía que sentir eso porque eso era la deuda que él tenía que pagar. Eso había que pagarlo. Pero ¿qué dice Cristo? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el Señor se tragó la copa amarga. El sufrimiento de Cristo no fue la cruz es un sufrimiento secundario. Sufrimiento fuerte, inigualable de Jesucristo fue el Getsemaní, donde él sintió la carga del pecado de toda la humanidad. Sin embargo, él le dijo al Señor, ¿será que puedo hacerlo sin sentir esto? Y como no era posible, como no era la voluntad de Dios, esa dijo, bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, amigos, pregunta, pues. Fernando. Este Pérez tenía levantada la mano desde antes. Está bien. ¿Qué? ¿Aló? Hola, Buenas tardes, buenas noches. Oh. buena. Buena. Pastor, gracias a Dios que he perseverado en escuchar.